Bienvenidos al podcast de USMLE Dreamers. Tenemos un paciente de 18 años con hemofilia A que ha sufrido múltiples episodios de hemartrosis y sangrado mucoso a lo largo de su vida. Como ocurre habitualmente en esta enfermedad, ha recibido tratamiento preventivo con infusiones de factor 8. Sin embargo, durante el seguimiento aparece una complicación importante. El sistema inmune comienza a reconocer el factor 8 administrado como una proteína extraña y desarrolla anticuerpos contra él. Ahora los concentrados de factor 8 ya no funcionan adecuadamente. Por esta razón se inicia un nuevo medicamento capaz de imitar la función fisiológica del factor 8. La pregunta es, ¿cómo logra este medicamento sustituir la función del factor 8 dentro de la cascada de coagulación? En el desarrollo del caso, cuando escuchamos hemofilia A, debemos pensar inmediatamente en una deficiencia del factor 8. La consecuencia clínica es una incapacidad para formar coágulos de fibrina estables después de traumatismos menores. Por eso, estos pacientes desarrollan sangrados profundos, especialmente hemartrosis, hematomas musculares y hemorragias prolongadas. Durante años, el tratamiento estándar fue reemplazar el factor 8 faltante. El problema es que algunos pacientes desarrollan anticuerpos neutralizantes contra ese factor administrado. Cuando esto ocurre, agregar más factor 8 deja de ser efectivo. Y aquí es donde aparece emicizumab. En la fisiología de la coagulación, para entender emicizumab, primero debemos visualizar la vía intrínseca. Después de la activación de los factores 12, 11 y 9, el factor 9 activado necesita trabajar junto con el factor 8. El factor 8 no actúa como una enzima, su función principal es servir como puente. Acerca físicamente al factor 9 activado y al factor 10 para que puedan interactuar eficientemente. Gracias a esta proximidad, el factor 9 activado puede convertir el factor 10 en factor 10 activado. Una vez formado el factor 10 activado, comienza la vía común. El factor 10 es convertido en factor 10 activado, también conocido como factor 10A. Posteriormente, la protrombina se transforma en trombina. La trombina convierte el fibrinógeno en fibrina y finalmente la fibrina forma el coágulo estable. En la farmacología, el emicizumab fue diseñado para copiar exactamente esa función. Se trata de un anticuerpo monoclonal bioespecífico. La palabra bioespecífico significa que tiene dos sitios de unión diferentes. Uno se une al factor 9 activado y el otro se une al factor 10. Al unir simultáneamente ambas moléculas, las acerca físicamente entre sí. De esta manera recrea el trabajo que normalmente realiza el factor 8. El resultado final es que el factor 9 activado puede activar el factor 10 y generar factor 10 activado incluso cuando el paciente no tiene factor 8 funcional. Por eso, emicizumab sigue funcionando aunque existan anticuerpos contra el factor 8. En la correlación clínica, la clave del caso es entender que emicizumab no reemplaza estructuralmente el factor 8. Lo que hace es imitar la función fisiológica del factor 8, actuando como un puente entre el factor 9 activado y el factor 10. En la interpretación clínica y pronóstico, los inhibidores antifactor 8 representan una de las complicaciones más importantes de la hemofilia A. Antes de la disponibilidad de emicizumab, estos pacientes eran particularmente difíciles de tratar. Actualmente, emicizumab permite prevenir episodios hemorrágicos incluso en presencia de inhibidores, mejorando significativamente la calidad de vida y reduciendo la frecuencia de hemartrosis recurrentes. En los puntos clave, la hemofilia A se debe a una deficiencia del factor 8. El factor 8 funciona como un puente entre el factor 9 activado y el factor 10. La función del factor 8 es facilitar la activación del factor 10 hacia el factor 10 activado. Algunos pacientes desarrollan anticuerpos neutralizantes contra el factor 8 administrado. Emicizumab imita la función del factor 8 uniendo simultáneamente al factor 9 activado y al factor 10. En las preguntas, ¿cuál es el factor deficiente en la hemofilia A? Factor 8. ¿Cuál es la manifestación clínica clásica de la hemofilia A?
hemartrosis recurrente. ¿Qué complicación puede aparecer tras múltiples infusiones de factor 8? Desarrollo de anticuerpos inhibidores contra el factor 8. ¿Qué tipo de medicamento es emicizumab? Un anticuerpo monoclonal bioespecífico. ¿Cómo reproduce emicizumab la función del factor 8? Uniendo el factor 9 activado y el factor 10 para facilitar la formación de factor 10 activado. Y recuerda, cuando el USMLE mencione hemofilia A con inhibidores contra el factor 8, piensa inmediatamente en emicizumab. El factor 8 normalmente actúa como un puente entre el factor 9 activado y el factor 10. Emicizumab copia exactamente esa función al unir ambas moléculas mediante un anticuerpo bioespecífico. Gracias por escuchar este episodio. Hasta la próxima.